Buenas tardes a todos y a todas. Soy Griselda Pulgarín, alumna de la Universidad Carlemany. Estoy cursando primero del Bachelor de Psicología y esta presentación corresponde a la actividad 3 de la asignatura Procesos Psicológicos 2. En esta exposición voy a explicar la teoría de la motivación revisando los principales teóricos sobre este tema y las teorías que han desarrollado. Primeramente, tenemos que detenernos ante el concepto de motivación y preguntarnos qué es. Tal y como vemos en pantalla, la definición general del concepto de motivación es un proceso que guía y mantiene las conductas orientadas a lograr un objetivo o a satisfacer una necesidad. Es un estado interno que mantiene y dirige una conducta hacia la consecución de un objetivo determinado de manera consciente o inconsciente. ¿Y dónde encontramos la motivación dentro del cerebro? Es decir, ¿cuáles son las bases estructurales de la motivación humana? El hipotálamo es una estructura en el cerebro que considera responsable de la homeostasis y de diferentes tipos de motivaciones humanas. ¿Y qué es la homeostasis? Es un estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que se necesitan para sobrevivir y funcionar correctamente. Los estudios sugieren que el hipotálamo coordina y regula las respuestas motivacionales a través de vías que se originan en esa región y se extienden al cerebro medio y a la médula espinal. Vamos a revisar la teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Esta teoría intenta dar una explicación de lo que motiva a las personas. Por eso se trata de una teoría motivacional de contenido, ya que remarcamos el qué. Surge como crítica al conductismo y al psicoanálisis, ya que tienen un enfoque holístico de la persona, es decir, tenemos en cuenta los aspectos existenciales. Se entiende por motivación la fuerza que origina y mantiene un comportamiento. Maslow identifica 5 clases de necesidades, las cuales, según el orden que él establece, va a satisfacer a las personas. Estas necesidades las vamos a ver a continuación. Las 5 necesidades según la pirámide de Maslow. En la base encontraríamos las necesidades fisiológicas, es decir, aquellas relacionadas con el mantenimiento de la vida, comer, dormir, etc. En segundo lugar, encontraríamos las necesidades de seguridad. Son las que se refieren a la protección contra amenazas y estabilidad en la vida y el trabajo. En tercer lugar, encontraríamos las sociales, vinculadas al afecto, la estima, la aceptación e interacción con otras personas. En cuarto lugar, encontraríamos las necesidades de estima o reconocimiento, es decir, las relacionadas con reconocimiento interno, saber que estamos adquiriendo logros, competencias, autonomía, y con reconocimiento externo, prestigio, reputación, etc. Por último lugar, en la cúspide de la pirámide encontraríamos las necesidades de autorrealización, es decir, las personas en este nivel están experimentando que el trabajo que realizan está de acuerdo con su potencial y capacidades. Las conclusiones de la teoría de Maslow son las siguientes. Las necesidades sociales de estima y de autorrealización son de orden superior y se van a satisfacer de manera interna. En cambio, las necesidades fisiológicas y de seguridad se van a satisfacer de manera externa. Según Maslow, a las personas las va a motivar la satisfacción de estas necesidades, pero en este orden concreto, es decir, una necesidad solo motiva si la anterior está cubierta en un grado suficiente. Una necesidad cubierta, por lo tanto, no nos provocaría motivación. Las personas tienen necesidades que dependen de variables contingenciales. Por este motivo, las personas se pueden desplazar tanto arriba como debajo de la pirámide. Para sentirnos motivados siempre nos vamos a dirigir en estado ascendente. Vamos de la supervivencia al crecimiento, pero va a depender en última instancia del momento vital en el que nos encontremos. ¿Cómo actúan las empresas? Aplicando la teoría de Maslow y el neuromarketing, que ahora veremos qué es, utilizando estrategias y herramientas. Estrategias, ya que diferentes marcas utilizan la emoción y los instintos para atraer a los clientes. Cada campaña publicitaria busca conectar con el lado emocional de los consumidores. Y herramientas, ya que las empresas utilizan, por ejemplo, imágenes por fMRI o eye tracking para investigar el comportamiento del consumidor ante los estímulos promocionales y el uso de los productos o servicios. Según un estudio realizado por Braidot en 2009, utilizando fMRI y otros métodos de medición, se ha determinado que la marca de automóviles Ferrari activa regiones subcorticales del cerebro relacionados con la obtención de beneficios y la liberación de dopamina, un neurotransmisor que produce una sensación de bienestar intenso. Se deduce de esto que la marca Ferrari se enfoca en satisfacer las necesidades de reconocimiento y en proporcionar una experiencia de placer relacionada con los niveles emocionales relacionados con la sexualidad. ¿Y qué vinculación tiene la teoría de Maslow con el neuromarketing?
El neuromarketing utiliza la teoría de Maslow para comprender cómo las necesidades del consumidor influyen en sus decisiones de compra y cómo las estrategias de comunicación y los enfoques de los productos y servicios pueden ser adaptados para satisfacer esas necesidades. El neuromarketing estudia los procesos cerebrales que influyen en la conducta y toma de decisiones del consumidor. Según la teoría del cerebro triádico de MacLean, el cerebro humano tiene tres niveles interconectados: un cerebro primitivo, un cerebro mamífero primitivo y un cerebro neomamífero. Estos niveles se relacionan con instintos, emociones y razón, respectivamente, y tienen implicaciones importantes en la conducta de compra del consumidor. Estos tres tipos de cerebro serían el cerebro reptílico, cerebro central, que es un área que no depende de la voluntad y se relaciona directamente con las conductas instintivas del ser humano, también con ciertas emociones primarias como el miedo o el deseo sexual. El cerebro derecho o límbico es una parte que maneja los procesos intuitivos subconscientes y es un área no verbal, emotiva, creativa y en ciertos aspectos espiritual. Y por último, el cerebro izquierdo o neocórtex, que es el lado analítico, crítico y lógico. Se conecta con los cerebros límbico y reptílico para conformar la estructura cerebral completa del ser humano. La teoría del refuerzo o la teoría de Skinner o del condicionamiento operante, también se conoce así, se basa en que el comportamiento de las personas, conducta futura, depende de las consecuencias de comportamientos previos. Hay cuatro tipos de consecuencias en función de que al trabajador se le entregue o se le suprima algo que él perciba como desagradable. Podemos conseguir una repetición de una conducta a través de refuerzos positivos, es decir, se entrega algo agradable. Debemos asegurar que perdura en el tiempo o que si se retira, el trabajador comprende el porqué. O también a través de refuerzos negativos, es decir, se suprime algo desagradable. También podemos eliminar conductas a través de castigos, por ejemplo, aumentamos el control que tenemos sobre el trabajador, o a través de extinciones, es decir, se retira un incremento de subida de sueldo, por ejemplo. Hay cuatro programas de refuerzo: el continuo, que no se encuentra normalmente en la empresa, pero sí en la educación, sobre todo en niños de 0 a 3 años, ya que tenemos que de alguna manera reforzarles continuamente para que repitan una acción. El intervalo fijo, es decir, cuando el trabajador cumple con las expectativas, por ejemplo, el trabajador recibe la nómina. Razón fija, el refuerzo se entrega en función de una cantidad fija de comportamientos, es decir, por ejemplo, 30 días sin accidentes, regalamos un café al trabajador. O por último, la razón variable, es decir, se refuerza después de una cantidad variable de comportamientos. Puedo ir espaciando los reconocimientos ya que sé que el trabajador está evolucionando positivamente. También tenemos la teoría de las expectativas de Víctor Brum, que se basa en dos creencias. El individuo cree que su esfuerzo se verá recompensado y el individuo le da valor a la recompensa que espera. Hay un esfuerzo, el cual está vinculado a una expectativa, es decir, a un resultado esperado de la conducta. Eso va a aumentar el rendimiento y eso estará vinculado a una instrumentalidad, es decir, a la importancia percibida de la acción, y finalmente recibiremos una recompensa que estará vinculada a una valencia, es decir, a la valoración de esta recompensa, si nos gusta o no. A partir de esta teoría podríamos tener una fórmula que sería la fórmula de la fuerza motivadora, que es igual a la expectativa, es decir, puedo lograr el objetivo que me han pedido, que va de los valores 0 al 1, por la instrumentación, es decir, la posibilidad de recibir una recompensa que va del 0 al 1, por la valencia, es decir, el valor de la recompensa recibida que va del -1 al 1. Debemos hacer objetivos tanto de lo que queremos como de lo que el trabajador va a conseguir. El objetivo debe ser creíble para que la expectativa sea alta. ¿Y qué es lo que necesita el trabajador? Deberemos identificar la necesidad para maximizar la motivación o para desmotivar, es decir, saber identificar los comportamientos no deseados que posteriormente serán amonestados. Por último, la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es aquella que surge desde el interior del individuo y se relaciona con los deseos y la autorrealización personal. Se refiere a la motivación que proviene de la pasión y el placer que se siente al realizar una actividad, sin esperar recompensas externas. Es impulsada por el mero hecho de disfrutar de lo que se está haciendo. Por eso se relaciona con una buena productividad. La persona entra en un estado de flow. Según las teorías psicológicas, las personas motivadas intrínsecamente tienen más posibilidades de mantener esta motivación y alcanzar sus objetivos. ¿Cómo potenciar la motivación intrínseca? Podríamos seguir aprendiendo, colaborar en actividades solidarias o asumir retos laborales. Esta sería la bibliografía que he utilizado y espero que os haya gustado. Por eso os agradezco mucho vuestra atención durante esta exposición.
Muchas gracias.